Este es Ayaba. Lleva una vida normal con su madre y su hermana menor, Suna. Después del desayuno salió hacia la escuela, apresurándose para coger el tren a tiempo y afortunadamente lo logró. Se reunió con su amigo cercano después del reciente receso de verano y fueron juntos a clase. Al llegar, todos se enteraron de que los arreglos de asientos habían cambiado y Ayaba tendría que sentarse junto a Hina. Ella parecía tímida y evitaba mirar a Ayaba. Según Ayaba, Hina había regresado a Japón hace unos meses. Los dos rara vez hablaban, por lo que él sentía que ella era fría y distante hacia él. Cuando se le cayó el borrador, Ayaba se lo recogió. Sin saber cómo agradecerle, ella se puso nerviosa y casi se cayó mientras cogía el borrador. Ayaba la atrapó, lo que la hizo sentir aún más avergonzada, pero el maestro les dijo a ambos que se concentraran. Durante el descanso, Ayaba jugó baloncesto con dos amigos. Se preguntaban por qué Hina parecía prestarle atención a Ayaba, pero él estaba demasiado concentrado en jugar para preocuparse por lo que sus amigos decían. El mejor amigo de Ayaba se acercó a Hina y le preguntó si realmente le gustaba a Ayaba, porque ella no dejaba de mirarlo. Le tenía mucho agradecimiento y respeto a Ayaba, ya que ambos habían estado en el equipo de baloncesto antes. Pero había sufrido una lesión y tuvo que trasladarse a esta escuela porque estaba cerca del hospital. Ayaba también se había trasladado aquí con él, por lo que valoraba mucho a Ayaba. De repente, Hina notó algún tipo de advertencia en el mar. Un mecha apareció y, según el piloto dentro, acababa de viajar desde el futuro. Afortunadamente para él, su objetivo, Ayaba, también estaba en este periodo de tiempo. Rápidamente se dirigió hacia la Tierra. Pronto llegó a la escuela de Ayaba antes de que Hina tuviera oportunidad de explicárselo. Ayaba fue inmediatamente retenido a punta de pistola por el piloto y obligado a correr. El piloto escaneó con infrarrojos y vio que Ayaba seguía vivo, así que inmediatamente lo persiguió. En el camino, los dos amigos de Ayaba se cayeron, pero al ver que el mecha no los estaba apuntando, Ayaba supo que él era el objetivo y siguió corriendo. El piloto encontró que el mecanismo de autoapuntado del mecha era inútil, así que apuntó manualmente, pero sus habilidades eran incluso peores que las de la máquina. Continuó persiguiendo a Ayaba mientras Hina se subía a una motocicleta y se alejaba a toda velocidad. Ayaba corrió hacia una zona residencial concurrida, pero el piloto la persiguió con calma y causó estragos allí. Hina le dijo a Ayaba que la siguiera, condujo hasta un almacén y activó su propio mecha almacenado allí. Luego voló para enfrentarse al piloto afuera para ayudar a Ayaba. Cuando Ayaba estaba a punto de huir, Hina le pidió que subiera con ella. El otro piloto se sorprendió al descubrir a Hina. Estaba enojado, sin entender por qué Hina le estaba haciendo esto. Luego agarró un arma, se lanzó hacia adelante y le cortó uno de sus brazos, pero ella aún tenía el otro brazo para disparar. Apuntó a partes cruciales y disparó, haciendo que el otro piloto cayera. Creía que había destruido su fuente de poder. Cuando Ayaba quiso que le explicara todo, ella confesó que ella y el otro piloto venían del futuro. Sabía que el otro piloto lo tenía como objetivo, así que regresó aquí para vigilarlo y protegerlo, porque el futuro de Ayaba le había instruido a hacerlo, diciendo que alguien ciertamente intentaría matar a su yo pasado. Hina, pensando que su trabajo estaba terminado, planeó escapar y dejar que Ayaba volviera a su vida normal, pero de repente el otro piloto no estaba completamente derrotado. Desesperadamente se lanzó para agarrar el mecha de Hina. Activó la autodestrucción para llevarse a ella y a Ayaba con él. No podía abrir la cabina porque él lo bloqueaba desde afuera. Luego descubrió el portal del tiempo que él usaba para venir aquí y lo atrajo hacia él. Posteriormente fue aplastado por la presión de la puerta. Sabiendo que no podría resistir mucho más, le dijo a Ayaba que él estaba a punto de ir al futuro y que recordara encontrar a Dio. Luego desapareció en el portal y Ayaba pronto llegó al futuro. Luego despertó dentro de un mecha y escuchó comunicaciones por radio, descubriendo que la persona llamada Dio estaba cerca. Frente a él había una batalla en curso. Todos allí estaban bastante sorprendidos de ver el robot de Ayaba. Vinieron a preguntar quién era y él no sabía exactamente dónde estaba este lugar. Tampoco sabían quién era Hina antes, pero primero tenían que salir de esta situación. El joven llamado Dio luego se acercó a Ayaba para prepararse a combinar con él. Ayaba no entendía todo, pero al menos podía luchar junto a otros. El capitán del equipo ha permitido a Ayaba y Dio fusionarse porque cree que esta es la única forma de ganar la batalla en este momento, y si algo sale mal, él asumirá la responsabilidad.
El equipo de mando luego llamó a Dio y le dijo que se combinara con Ayaba. Él entendió y transmitió esto a Ayaba, específicamente que solo necesitaba que Ayaba siguiera sus instrucciones. Ayaba cumplió y, inmediatamente después, su robot mostró signos de transformación junto con el robot de Dio. Dio luego voló y se paró junto a Ayaba. Dio tomó la iniciativa de avanzar y luchar, sorprendiendo a todos con lo bien que se llevaba con Ayaba. Ayaba comenzó a entender gradualmente el mecanismo y cómo controlar el mecha. Este era el mecanismo de intercambio de información al fusionarse juntos. Ayaba podía ver las acciones necesarias para controlar el robot. Dio había comenzado a jugar con el enemigo en el aire, mientras el comando de misión estaba sorprendido de que Ayaba también pudiera pelear solo. Sin embargo, esta sincronización afectó a ambos lados, ya que cuando Ayaba fue derribado, Dio también fue repentinamente empujado hacia atrás. Ayaba se levantó para luchar e incluso pudo volar por sí mismo. Cuando el enemigo lo persiguió, vio imágenes instructivas y se dio la vuelta para partir al enemigo por la mitad. El robot explotó y el enemigo, ahora enfurecido por la muerte de su camarada, empezó a temer el poder del par sincronizado y decidió retirarse. Luego, la base ordenó al grupo de Dio que regresara sin perseguir. El subcomandante le preguntó al comandante qué hacer con Ayaba y él dijo que lo resolvería más tarde, ya que la prioridad ahora era abandonar esta base porque estaba muy dañada. Ayaba estaba muy cansada en este punto y Dio entendió esto, así que liberó la sincronización. Ayaba perdió sus alas, pero logró aterrizar con seguridad. Luego los demás llegaron a Ayaba. Él no sabía cómo abrir la cabina, pero Dio la abrió y le apuntó con una pistola, preguntándole quién era. El comandante informó a sus superiores que estaban a punto de abandonar la base. Los superiores querían que borrara todo sobre el experimento en esta base, incluyendo a Ayaba. Estaba siendo interrogado y supo que era el año 2088. En ese momento, Japón era un aliado de la Federación Libre y desde el año pasado la Federación Libre había declarado la guerra a la República Federal. Luego preguntó si realmente era Dio, pero Dio quería que no hablara como si se conocieran. Además, Dio no creía que fuera una persona de hace 70 años. El comandante entonces tuvo órdenes de llamar al primer oficial y a Dio para una reunión. Ayaba sacó la horquilla de Hina esperando recordarle algo a Dio, pero parecía que Dio tampoco sabía quién era Hina. Después de escuchar que Ayaba era de hace 70 años, el comandante estaba escéptico, ya que el viaje en el tiempo no era inusual en esta era. De todas formas, dado que Ayaba había luchado para ayudarlos, lo mantendrían temporalmente en el barco. Tampoco lo detendrían para evitar malentendidos innecesarios. Dio ya no quería pelear con Ayaba, aunque tenían una compatibilidad muy alta. A Ayaba le devolvieron sus pertenencias y una chica y su hermano le guiaron en lo básico, como abrir puertas en esta nave. Este lugar era muy grande, así que necesitaba limitar su movimiento si no quería perderse. La nave estaba a punto de partir, así que los otros dos se fueron primero. Ayaba sintió que tal vez Hina se equivocó al traerlo aquí porque Dio no parecía darle la bienvenida en absoluto. El barco entonces oficialmente se sacudió y despegó. Mientras tanto, en el mar, el enemigo del lado de la República había enviado las unidades anteriores para atacar de nuevo la nave de la Federación, y el lado de la Federación aún no lo sabía cuando despegaban de la base devastada. Alrededor de la primera mitad del siglo XXI, los humanos descubrieron un nuevo tipo de energía. Esta energía cambió toda la situación mundial. Poseer una nueva fuente de energía hizo que la República creciera rápidamente y se expandiera por el continente. Los países oponentes se vieron obligados a formar una alianza y establecer la Federación Libre para enfrentar a la República. La constante desventaja contra la creciente República obligó a la Federación a idear una nueva carta de triunfo, que fue el sistema de sincronización. Esto podría ayudarlos a pelear a la par con la República. Sin embargo, este mecanismo de sincronización encontró repetidos fallos inesperados, causando que todo el proyecto colapsara y se detuviera. Y hace un año, cuando la batalla se reanudó, esta investigación continuó, pero fue ocultada en secreto. La chica Mayut estaba explicando esto, pero él se quedó dormido, lo que provocó que ella se enfadara mucho y gritara. La razón por la que el comandante quería que Mayu le explicara todo en detalle a Ayaba era porque podría seguir necesitando tu poder, y como esto era un secreto nacional, hacer que Ayaba lo supiera también significaba que tendrían que vigilarla de cerca.
Ayaba ahora tenía que seguir para disculparse con Mayu porque estaba realmente cansado y se quedó dormido. Mientras estaban en la escuela, fueron atacados de repente, luego los trajeron aquí para pelear mientras sincronizaban. También mencionó a Hina, pero Mayu no sabía a qué Hina se refería, así que creyó que se estaba abriendo e imaginando un montón de escenarios del pasado. Luego llevó a Ayaba a ver el mecha que había pilotado antes. Notó que no era como el mecha con el que había venido aquí con Hina. Mayu explicó que este era un mecha especial que no podría tener un segundo, hecho especialmente para un piloto específico, por lo que si lo usas la próxima vez, se sincronizará mejor para adaptarse a ti. Ayaba no sabía que todavía tendría que usarlo, mientras que Mayu no entendía por qué el comandante le pidió que modificara este robot. Luego Dio pasó y regañó a Mayu por permitir que Ayaba deambulara. No podía obligar a Ayaba porque no era personal militar y no estaba sujeto a las reglas aquí. De repente sonó la alarma. Mayu le dijo a Ayaba que volviera a su habitación mientras ella y Dio salían corriendo, pero Ayaba no sabía hacia dónde estaba su habitación. La nave principal necesitaba al menos 3 a 5 minutos para cargar energía, así que enviaron a los pilotos a combatir y ganar tiempo para la nave principal. Como se predijo que el enemigo eran solo 3 personas, Dio y otros 2 fueron a la batalla. El ingeniero entonces no sabía qué estaba haciendo Ayaba allí. Después de un tiempo de bailar alrededor con el enemigo, los motores del grupo de Dio estaban listos, así que fueron llamados de vuelta. El enemigo también se retiró activamente, haciendo que todos pensaran que este viaje sería tranquilo. Sin embargo, un disparo de cañón alcanzó y dañó el propulsor trasero de la nave principal. El que hizo esto fue un comandante de alto rango de la República, Offred. Disparó otro tiro al ala de la nave. El comandante no podía creer su mala suerte hoy. El vicecapitán le dijo al grupo de Dio que detuvieran a Offred, pero los 3 enemigos anteriores no habían regresado y volvieron para luchar. A Dio le asignaron manejar a Offred, pero notó que Dio no se había transformado debido a la falta de sincronización, así que no estaba muy asustado. El ingeniero jefe le preguntó a Ayaba si sabía nadar porque había mar debajo de ellos, así que en el peor de los casos, tendrían que nadar para encontrar una manera de sobrevivir. Pero el comandante llamó y quería pedir ayuda al ingeniero jefe y a Ayaba. Mientras tanto, Dio notó que Alfred no estaba luchando, pero no es que no quisiera pelear. Estaba esperando que otra persona luchara en su lugar. Esa persona no era otra que Hina. Ella era una soldado de la República y una piloto formidable en combate cuerpo a cuerpo muy respetada por la República. Ella aisló a Dio de los demás y todos estaban preocupados de que Alfred estuviera tratando de capturar a Dio para la República. En ese momento, el ingeniero jefe llamó para informar que Ayaba estaba listo para la batalla. El comandante se disculpó por arrastrar a un civil como él a la batalla, pero no tenía otra opción. Ayaba no lo culpó porque hacer algo en la batalla era mejor que esperar a morir. Al escuchar que otro mecha estaba llegando, Alfred le dijo a Hina que intentara mantener a Dio lo más alejado posible, pero luego vio a Dio retroceder repentinamente. Él estaba tratando de acercarse a Ayaba para sincronizarse una vez más. Ambos se sincronizaron entre sí y se transformaron con éxito. Dio dejó a Hina para que Ayaba se encargara de ella mientras él volaba para perseguir a Alfred. Había recargado su cañón y apuntó a Dio, pero esquivó 2 disparos consecutivos, obligando a Alfred a pedir apoyo. Hina quería regresar, pero Ayaba la detuvo. La sincronización de Dio había arruinado el plan de Alfred. Un enemigo estaba a punto de apuntar a Dio, pero él se puso detrás y lo derribó en el acto. El enemigo se vio obligado a apoyarse entre ellos para retirarse. Hina, aún deseosa de victoria, siguió luchando con Ayaba solo para ser cortada una vez, revelando su cabina de piloto. Ayaba reconoció que era Hina, así que dejó de sincronizarse a la fuerza, afectando a Dio. Abrió su cabina para ir a llevarse a Hina, pero ella había recuperado la conciencia y no lo conocía. El compañero de equipo de Hina voló para atacar a Ayaba, pero Conrad intervino para bloquearlo, y le dijo a Ayaba que llevara a Hina si quería, pero que no fuera tan imprudente. Así que Ayaba regresó a la cabina a pesar de que Hina le disparaba. Luego el enemigo se apresuró a llevarse a Hina, y Alfred disparó un tiro que alcanzó a Conrad. Se retiraron con éxito después. Aunque Conrad no salió herido, el lado de Ayaba también se vio obligado a retirarse. Al regresar, Ayaba fue interrogado por abrir la cabina para hablar con el enemigo durante la batalla, casi costándole la vida a Conrad. A Dios no le importaba quién era Hina porque solo le importaban 2 cosas en el campo de batalla, las fuerzas enemigas y las fuerzas amigas.
pero el ingeniero no culpó a Ayaba porque gracias a él toda la nave sobrevivió para llegar a la estación de suministro. Ayaba tenía la intención de disculparse con Conrad, pero él no culpó a Ayaba ya que los había salvado 2 veces, así que no debería sentirse demasiado culpable. Mientras tanto, la República ordenó el arresto de Hina bajo sospecha de ser una espía porque su nombre era conocido por el lado de la Federación. La Federación también tenía sospechas similares y algunos sospechaban que Ayaba era de la República. El comandante pensó que lo mejor era mantener a Ayaba en libertad condicional y bajo vigilancia constante por ahora. El lugar donde acababan de aterrizar para reabastecerse de combustible era en realidad donde Ayaba solía vivir, así que le pidió a Mayu que lo llevara a dar un paseo por el área. Fue a donde solía estar su casa, pero había sido demolida para reurbanización. Pensó en buscar a su hermana, pero se dio cuenta de que si estuviera viva, ya tendría 88 años, así que no lo hizo. Mayu también intentó buscar, pero no encontró información, así que ambos fueron a la antigua escuela de Ayaba que fue completamente destruida por la guerra. Fue a la vieja cancha de baloncesto y recordó a Hina. Ayaba le preguntó a Mayu sobre la posición de la República porque decidió reunirse con Hina una vez más para hablar. Ella pensó que era demasiado peligroso porque lo habían visto en la batalla reciente, pero él también pensó que era una locura porque ahora estaban en guerra. Después regresó al barco con Mayu, pero consideró dejar de luchar porque no quería que otros resultaran heridos por su culpa. Sin embargo, Mayu, al igual que todos los demás, no lo culpó y lo vio como un salvador. Recordando lo que todos habían dicho, todavía decidió participar. Fue a ver al comandante y acordó ser piloto para él porque era la única manera en que podía ser útil y podría volver a ver a Hina. El comandante quería que él estuviera seguro porque ella podría verlo como un enemigo al que no se podía perdonar. Dio fue el único que se opuso. El hecho de que todos aceptaran dejarlo continuar pilotando el robot hizo que Dio se sintiera incómodo. Luego fue ascendido a teniente segundo y fue a compartir esto con Conrad. La chica aquí, Vera, le dijo que no forzara la sincronización la próxima vez o tanto su cerebro como el de Dio resultarían gravemente dañados. Esa noche, el comandante también se sintió afortunado de que Ayaba decidió regresar, de lo contrario, habría tenido que dispararle para proteger secretos nacionales. A la mañana siguiente, justo cuando se disponían a salir, hubo un anuncio de que un barco de carga cercano fue atacado por soldados de la República. Inmediatamente fueron a asistir, y Mayu informó a Ayaba que el tiempo de sincronización era de solo 6 minutos, por lo que tenían que ser rápidos. Dio parecía obedecer órdenes, pero no le gustaba tener que sincronizarse con Ayaba. La sincronización no pudo tener éxito porque ambas partes tenían que confiar entre sí. Debido a la falta de confianza, el proceso falló. Tenían que pelear normalmente, pero Dio reconoció el emblema en el barco atacado como el de su familia, así que tuvieron que ayudar a Dio a salvar a su familia, ya que se había apresurado impacientemente. Ayaba contactó a Dio y le dijo que le ayudaría a proteger a su familia, por lo que volverían a confiar el uno en el otro temporalmente para sincronizarse. Rápidamente eliminaron a todos los enemigos y separaron la nave enemiga de la nave de la familia de Dio. Aprovechando la oportunidad, la nave de Mando inmediatamente derribó la nave enemiga. Luego escoltaron la nave de la familia de Dio al aeropuerto y él corrió de inmediato para encontrarse con su familia. Estaba contento de ver a su hermana de nuevo, pero su padre pensó que quedarse en este lugar era una pérdida de tiempo. Al día siguiente, Ayaba todavía no entendía del todo la situación de Dio cuando de repente Mayu y otra persona, el teniente Husaka, vinieron a buscarlo. Ambos le informaron que a partir de ahora serían los entrenadores de Ayaba. En ese momento, el comandante tuvo que lidiar con muchos trámites y procedimientos, lo que lo dejó muy cansado. Le preguntó al subcapitán sobre sus 2 cartas fuertes y se enteró de que Dio, después de tener problemas con su familia, se había ido a entrenar. Mientras que Ayaba, como se sabía, estaba siendo enviada a entrenar según la tradición del barco. Después de escuchar la presentación de Husaka, Ayaba sintió que todo era demasiado rígido ahora y quería irse, pero Mayu lo retuvo porque esto era en parte una excusa para llevarlo de tour. Ayaba fue puesta a limpiar alrededor del barco, incluidos los baños, y también fue llevada a ayudar en la cocina y otros lugares. Mientras tanto, Hina había sido liberada y Alfred quería que demostrara su lealtad a la República a través de acciones. Este chico llamado Bison parecía estar muy interesado en Hina, pero ella solo lo veía como un compañero de equipo, nada más. Ayaba, cansado de limpiar la nave, dejó de trabajar. De repente, vio a la hermana de Dio intentando entrar, pero los soldados la retuvieron. Bajó a preguntar y supo que ella era Fiona, la hermana de Dio.
Tenía miedo de encontrarse con Dio, temiendo que aún estuviera enojado por las palabras de su padre ayer. Tampoco se atrevió a irse temprano, temiendo que Dio se sintiera culpable. Se reveló que Dio había participado en una batalla en su ciudad natal antes y no pudo salvar a su madre, y la pierna de Fiona resultó herida entonces. Dio se culpó por no poder hacer nada en ese momento, por lo que no se atrevió a enfrentar a su familia. Ayaba decidió ayudar. Él fingió tener dolor de estómago frente a los soldados para ayudar a la hermana de Dio y al sirviente a colarse. Luego fueron a la sala de mando para preguntar sobre la ubicación de Dio, solo para descubrir que estaban organizando una fiesta para dar la bienvenida a Ayaba. La razón para hacerlo limpiar era mantenerlo alejado mientras preparaban la fiesta. Después llamaron a Dio y le pidieron que fuera a la sala de mando para hablar con su hermana. Sin embargo, de repente apareció una alerta de batalla. Las fuerzas de la Federación en el mar estaban siendo superadas en número por la República, por lo que necesitaban ir a brindar apoyo. Dio se reunió con su hermana para terminar su conversación, y ella lo perdonó, diciendo que él no tenía culpa y que debía ignorar a cualquiera que lo culpara. Dio se sintió aliviado, pero justo cuando estaban a punto de partir, llegaron fuerzas enemigas para bloquearlos, lideradas por Alfred. Tuvieron que cambiar de planes y luchar en la base aquí antes de ir a brindar apoyo. Ayaba se encontró una vez más con Hina. Tuvieron que permitir que Dio se sincronizara para cambiar el rumbo, pero sus posiciones estaban bastante separadas, por lo que la nave de mando tuvo que retirarse de la zona de batalla. Sin embargo, también estaban rodeados por otros barcos enemigos y no tenían ruta de escape. El capitán tuvo que tomar la decisión de abandonar la base para escapar con la nave. En este punto, Hina estaba abrumando a Ayaba porque él no estaba contraatacando. Dio tuvo que venir al rescate. Dio quería que Ayaba dejara de enfrentarse a Hina porque tenían órdenes de retirarse de la base, así que deberían usar la forma sincronizada para acelerar. Ambos se apresuraron directamente delante de la nave de mando y formaron un escudo para permitir que la nave acelerara. No importaba cuánto disparara el enemigo, sus disparos eran desviados. Ganaron suficiente tiempo para que el cañón del barco se cargara y disparara al barco de mando enemigo. La comandante de la República respondió en vano y casi se orinó encima cuando el barco de mando se precipitó directamente hacia ella, pero no ocurrió una colisión y la Federación preservó temporalmente sus fuerzas. De vuelta en el barco, todos finalmente pudieron respirar tranquilos, y Dio logró decir una palabra de agradecimiento porque Ayaba había ayudado a su hermana y a él. Poco después, el asunto de una parte de la Federación investigando secretamente la tecnología de sincronización fue expuesto en gran parte gracias a Dio y Ayaba. Por lo tanto, un equipo de inspección vendría pronto para observar a Ayaba y Dio junto con sus mechas. El comandante quería que el vicecapitán y algunos otros usaran trajes de baño para un video promocional con el fin de atraer a más seguidores para ellos. En ese momento llegó el barco de pasajeros. Ayaba había oído hablar del equipo de promoción próximo y le parecía extraño tener tales cosas durante tiempos de guerra, pero esto era para ayudar a ganar más apoyo y confianza en el mecanismo de sincronización. El equipo promocional entonces entró y se sorprendió mucho al ver los dos mechas y sus pilotos. Sin embargo, ellos vinieron principalmente para filmar a Dio, así que Ayaba no necesitaba participar. Esta vez invitaron a alguien llamado From para filmar el comercial con Dio. Desde había venido a saludar a Ayaba y pedir prestado su mecha durante la grabación comercial. El equipo de publicidad luego fue a la sala de mando y el capitán adjunto les mostró las áreas ultrasecretas que estaban prohibidas. Desde trató de demostrar lo bien que hablaba halagando al capitán adjunto, lo cual obviamente no le importó. Mientras tanto, Mayo y su amiga Rose planearon echar un vistazo a los chicos del equipo de publicidad. Tan pronto como Rose conoció a From, inmediatamente cambió a modo de obsesión por los chicos y pidió liderar a todo el equipo de publicidad en un recorrido por el barco. Dio se fue en silencio, así que Ayaba tuvo que perseguirlo para preguntarle si conocía a From. Él sí lo conocía porque habían asistido a la misma escuela de entrenamiento. From era una persona sociable, siempre rodeado de otros, completamente opuesto a alguien como Dio, quien creía que acercarse a otros era innecesario para un soldado. Sin embargo, Ayaba tuvo que admitir que From no era feo, era solo que a Dio no le gustaban las personas habladoras. Durante ese tiempo, Alfred había informado algunas cosas a sus superiores y querían que continuara mostrándose en futuras misiones. Hina, por otro lado, seguía pensando en Ayaba. No sabía qué le pasaba a Ayaba ni por qué él sabía sobre ella. Su compañera más tarde vino a llevarla a ver ciervos para ayudarla a relajar su mente.
De vuelta en la Federación, a Rhodes se le permitió ser el mecha para el comercial. Ella fue a entrevistar al ingeniero jefe, a quien le molestaba ser interrumpido mientras trabajaba. Luego bajaron a la cocina para preguntar sobre las comidas servidas a todos a bordo. El chef les informó que había puesto mucho esfuerzo en su trabajo, así que nadie tenía el privilegio de comer mejor que los demás. Además, un segmento de anuncio de trajes de baño era inevitable, pero el subcapitán había dejado a Vera y Mayu manejar este asunto. Mientras tanto, la República había comenzado a investigar el mecanismo de sincronización de la Federación para prepararse para un contraataque. Al mismo tiempo, un acorazado de la República había comenzado a planear otro ataque contra la Federación. De vuelta en el otro lado, From y Dio estaban siendo probados para ver si podían sincronizarse entre ellos, pero el resultado fue negativo. Las ondas de sincronización de Dio habían comenzado a desviarse de lo que eran antes. Anteriormente, Dio y From tenían resultados compatibles para la sincronización, pero ahora estaban desfasados por alguna razón. Por lo tanto, Vera no pudo permitirles sincronizar para el comercial, así que llamaron a Ayaba y después de las pruebas, sus ondas coincidieron sorprendentemente con las de From a la perfección. La desviación fue casi nula, por lo que serían responsables de filmar el comercial y el equipo de edición insertaría la imagen de Dio para reemplazar a la de Ayaba. Luego fueron al mecha y comenzaron a despegar. Dio tuvo que entrar en el robot auxiliar para volar junto y filmar. Dio parecía bastante frustrado porque Ayaba le estaba robando todo su protagonismo, pero lo que más le molestaba era que Ayaba podía sincronizarse consigo mismo y tenía una puntuación de sincronización perfecta con From en el primer intento. Desde y Ayaba luego sincronizaron y comenzaron a volar en el cielo mientras Dio volaba junto filmando, sintiéndose amargo. El comandante tuvo que admitir que Ayaba era muy talentosa, aunque no había pasado por ningún entrenamiento. De repente, en ese momento fueron atacados por fuerzas de la República. Este era un escuadrón diferente al de Alfred, y planeaban derribar a la pareja sincronizada para ganar más fama que el equipo de Alfred. Según From, estos también eran soldados de élite de la República y estaban extremadamente serios sobre su misión. Los pilotos restantes tuvieron que unirse a la batalla para manejar la situación. Como era su primera vez sincronizándose, Ayaba y From todavía no estaban acostumbrados a luchar juntos, lo que resultó en que se separaran y el enemigo dispersara un montón de minas flotantes. Ayaba encontró una forma de escapar del campo de minas, pero Dio notó que la dirección en la que Ayaba escapaba lo llevaría más lejos de sus compañeros. Sabiendo que el enemigo intentaba aislar a Ayaba, Dio tuvo que seguirlo para apoyarlo. Ayaba ahora se encontraba frente al arma del comandante enemigo, pero Dio se apresuró a empujar a algunos enemigos y causó una distracción, haciendo que el comandante fallara su disparo. El grupo de Ayaba tuvo la oportunidad de retirarse y el enemigo, al tener su formación interrumpida, también decidió retirarse. El director estaba encantado porque esa escena de batalla era perfecta para su comercial. El comandante sabía que el otro grupo volvería, así que advirtió a todos que no bajaran la guardia. Ayaba luego vino a agradecer a Dio por su ayuda. El director también se apresuró a darle a Dio y From el guión para la escena final y lo grabaron justo después. El trabajo de publicidad estaba terminado y el enemigo estaba planeando preparar un segundo ataque para evitar que la Federación tenga tiempo para descansar. El comandante enemigo ahora entendía por qué Alfred había luchado tanto con este lado, pero estaba seguro de que no habría una segunda vez. Luego, el equipo de filmación se fue y Aoba todavía lamentaba que habría sido genial si From se hubiera quedado más tiempo. Sorprendentemente, From se quedó ya que había sido asignado para operar allí a partir de ahora. Poco después, la Federación descubrió que la República también estaba intentando crear anuncios de propaganda como ellos. Esto dejó claro que la próxima vez traerían toda su fuerza para derrotarlos. El equipo de Hina descubrió que acababan de recibir un nuevo acorazado que Alfred había solicitado a sus superiores. El grupo élite de la República había comenzado a detectar el barco de la Federación. También recibieron noticias de que el nuevo acorazado de Alfred estaba en camino a otro campo de batalla y pasaría por esta área. Sin embargo, estaban seguros de que derrotarían la nave de la Federación antes de que el barco de Alfred pasara para reclamar el logro. La nave de la Federación se había escondido ahora en un archipiélago abajo para evitar que las ondas de detección del enemigo las encontraran, pero no podían esconderse allí para siempre, y el grupo de élite lo sabía bien. Sin embargo, había un problema. Tenían que ser los primeros en encontrar la nave de la Federación porque una tormenta estaba a punto de golpear el área.
La nave de la Federación era capaz de atravesar esta tormenta, pero cuando la tormenta llegara no podrían desplegar sus mechas. Por lo tanto, si no querían que la nave de la Federación escapara, tenían que encontrarla y derrotarla lo antes posible. La Federación sabía que el enemigo estaba comenzando a buscar, así que emitieron continuamente ondas de interferencia para evitar la detección. Aoba se preguntó por qué no tomaron la iniciativa de atacar y le dijeron que el enemigo era muy numeroso, mientras que ellos solo tenían 4 personas que podían pelear. Pero en realidad eran 5 porque Conrad se había recuperado y podía continuar la batalla. También mencionó que Vera tenía algo que discutir en privado con los 3 miembros del grupo de sincronización. Mientras tanto, el grupo de élite estaba muy ansioso porque no podían detectar a la Federación, así que el comandante desplegó un radar de 360 grados, aunque usar este radar expondría su posición primero. No tenían miedo porque eran más fuertes. El comandante de la Federación rápidamente bloqueó las frecuencias de su radar. Vera informó a Aoba sobre la cantidad de personas que habían sufrido traumas cerebrales severos en el pasado al experimentar con la sincronización, por lo tanto tuvo que diseñar la cabina especializada para apoyar la sincronización que él estaba usando ahora. Ella también creó un patrón estándar de ondas cerebrales y entrenó a personas compatibles para sincronizarse con ese patrón estándar de ondas cerebrales, logrando así su éxito actual. Sin embargo, Aoba era un caso especial. No necesitó pasar por el entrenamiento porque sus ondas cerebrales ya eran compatibles con las ondas cerebrales estándar. Por lo tanto, él podía sincronizarse casi con cualquier piloto que entrenaran. Sin embargo, surgieron problemas a partir de esto. El hecho de que él pudiera sincronizarse con otros pilotos había causado problemas para 2 claros ejemplos, From y Dio. Provocó que sus ondas cerebrales se desviaran mucho de las ondas cerebrales estándar originales. Como consecuencia, cuanto más se sincronizaban, menos Dio y From podían sincronizarse con alguien que no fuera Aoba. Sincronizarse con Aoba era un arma de doble filo. Sin embargo, si paraban ahora, Dio y From aún podían entrenar para volver a la sincronización estándar de ondas cerebrales. De repente, en ese momento, su barco fue detectado por el enemigo, pero no por el barco del grupo de élite. Era el nuevo barco de Alfred. Sin embargo, le ordenaron dejar la presa para el grupo de élite. Así que Alfred tuvo que decirle a Hina que tuviera paciencia un poco más para recuperar su honor. Tan pronto como el comandante de élite recibió la posición de la Federación, le dijo al lado de Alfred que se quedaran atrás y lo observaran luchar sin necesidad de asistirlo. El comandante de la Federación vio que el enemigo no tenía intención de atacar todos a la vez, así que todavía podían manejarlo. Ahora Vera quería que los 3 decidieran claramente con quién se emparejarían esta vez. Todos decidieron hacer sus elecciones simultáneamente, y así, al final, Ayaba y Dio se señalaron mutuamente mientras que From eligió retirarse. Ayaba le preguntó a Dio si estaba seguro de esta decisión, a lo que Dio respondió que preferiría tirar a la basura todos sus esfuerzos de entrenamiento antes que arriesgarse a dejar a Ayaba sola en la batalla para sincronizarse con un From incierto. Además, todavía no estaban seguros de si el reentrenamiento los devolvería exitosamente a las ondas cerebrales estándar, así que solo esperaban que aún hubiera una forma de salvar la situación. Luego, ambos bandos entraron en batalla y el comandante notó que el enemigo tenía 10 unidades y se había dividido en 2 flancos. Así que la pareja sincronizada se encargaría de un flanco mientras los otros 3 se ocuparían del flanco restante. Sin embargo, el flanco de Ayaba comenzó a sentirse extraño, ya que no podían ver al comandante enemigo en ninguna parte. Justo cuando se dieron cuenta de que estaban siendo atrapados, el comandante y algunos otros se rebelaron para atraparlos desprevenidos. Los 2 no tenían más remedio que sincronizarse entre sí, pero el comandante enemigo había dispersado minas, lo que les hacía difícil encontrar una ruta de escape. Sin embargo, la única ruta de escape había sido bloqueada por él. Ayaba y Dio todavía tenían una carta bajo la manga. Ambos se acercaron y volaron a alta velocidad para convertirse en una flecha que atraviesa a todos los enemigos. Vera notó que aunque sincronizarse con Ayaba era un arma de doble filo, le permitía a Dio volverse significativamente más fuerte. El comandante enemigo fue entonces atacado rápidamente y derribado por ambos, y los enemigos restantes se dispersaron como serpientes sin cabeza. Tan pronto como notaron que la sincronización se había disuelto, Alfred permitió que su equipo entrara en la batalla. El comandante sabía que continuar luchando sería inútil, así que ordenó una retirada hacia la tormenta. Todos fueron llamados de vuelta, y Alfred tampoco quería pérdidas innecesarias avanzando en la tormenta, así que también se retiró. Pero Hine se separó del equipo para perseguirlo sin descanso, obligando a los demás a dar la vuelta y seguirla.
Ayaba y Dio ya habían regresado al barco para este momento, pero antes de que Ayaba pudiera entrar, fue bloqueado por Hina. Tuvo que quedarse y luchar, y no pudo entrar. Los compañeros de equipo de Ina intentaron avanzar, pero fueron rechazados por el barco de la Federación, y pronto ambos fueron derribados por la tormenta. Cuando Ayaba recuperó la conciencia más tarde, se encontró en una isla. El mecha se había quedado sin energía, así que no podía comunicarse. Salió del mecha y encontró a Hina atrapada en un arroyo. Corrió hacia abajo para revisar y vio que ella aún estaba inconsciente y la cabina estaba inundada de agua. Ayaba intentó abrir la cabina, pero no se movía. Mientras tanto, en el lado de Alfred, la supervisora no quería enviar gente a buscar a Hina, sino que quería centrarse en encontrar al líder del equipo de élite, creyendo que todavía estaba vivo. En cuanto a Dio, él también quería ir a buscar a Ayaba, pero el comandante pensó que la prioridad ahora era la seguridad de todos en el barco. Cuando la tormenta pasara, se verían obligados a partir de inmediato. Dio se alejó enojado y el comandante sabía que incluso si lo prohibía, Dio saldría a buscar a Ayaba. Hina ahora había recuperado la conciencia y comenzó a controlar a Ayaba. Ella ató a Ayaba y fue a revisar el robot, pero no funcionaba. La situación era similar con el robot de Ayaba, pero ella logró sacar la bolsa de Ayaba de adentro. Luego usó una pistola para controlar a Ayaba, y él todavía trataba de creer que esta era la Hina que conocía. Pero ella habló directamente diciendo que no sabía cuán similar era a la Hina que él conocía, pero que no era ella y no lo conocía en absoluto. Ella era una soldado republicana, no su compañera de clase. Dio, al ver que la tormenta había amainado, quería ir a buscar a Ayaba. Desde también fue junto y le avisó a Dio que el comandante solo le dio 3 horas para buscar. Mientras tanto, los republicanos seguían esforzándose por encontrar al líder del equipo, pero casi no había rastro. Ayaba ahora estaba sentado hablando sobre el Hina que él conocía. Realmente quería conocer al Hina anterior para preguntarle sobre cosas de las que todavía estaba confundido. De repente, el robot de Ayaba allá arriba resbaló por la pendiente y cayó, empujando un montón de tierra y rocas que bloquearon la entrada de la cueva. Ambos se vieron obligados a encontrar una manera de cavar un camino para escapar. Hina tomó una pala para cavar, y Ayaba quería ayudar porque tampoco quería morir allí. Luego cavó con Hina, pero sin importar cuánto cavaran, no podían hacer un agujero porque la tierra de arriba seguía cayendo. Así que ambos cambiaron de dirección y treparon para excavar. Mientras tanto, el equipo de Bison había encontrado los restos del robot del líder del equipo, así que Alfred decidió que de ahora en adelante sería el trabajo de su equipo. Permitió que todo el equipo fuera a buscar a Hina después de que se determinó el destino del líder del equipo como muerto en combate. En este punto, el lado de Ayaba se estaba quedando sin oxígeno. Al ver que Hina comenzaba a tener dificultades para respirar, Ayaba usó toda su fuerza para cavar un agujero. De repente, logró abrirlo, haciendo que el agua se precipitara. Ambos fueron arrastrados, pero Ayaba logró nadar y llevar a Hina a la superficie. Luego la arrastró a la orilla y se dio cuenta de que su situación era bastante grave, ya que habían perdido sus suministros. De repente, el robot de Ayaba se reactivó y Dio pudo llamar. Según Vera, este era un mecanismo especial de robots sincronizados. Se emitirían ondas de sincronización continuamente, y si estaban lo suficientemente cerca, podrían activar el otro robot de forma remota. Dio preguntó sobre la situación allí y sobre Hina, pero Ayaba solo dio la ubicación antes de cortar la comunicación. Quería que Hina usara este dispositivo de comunicación para llamar a sus compañeros de equipo para que la recogieran. Quería dejarla ir porque no quería que la tomaran prisionera. Ella logró avisar a Bison, y poco después el lado de Dio llegó primero. Antes de dejar ir a Hina, Ayaba le devolvió el prendedor que pertenecía a la anterior Hina. Aunque ella no era la persona que él conocía, él todavía quería dárselo. Dio y From luego vinieron a recoger a Ayaba y llevaron el robot de vuelta. Hina había cambiado su opinión sobre Ayaba y lo recordaría. Al regresar, Ayaba casi no tenía pistas para ayudarlo a volver al pasado. El vicecomandante entonces llamó al barco porque escuchó que casi habían perdido un valioso robot sincronizado. Sin embargo, el vicecomandante restó importancia a esto, pensando que perder un robot sincronizado no causaría mucho daño. Vera estaba un poco molesta porque perder a Ayaba significaba que su carta de triunfo se perdería.
De repente, un profesor llamó para informar que estaba a punto de visitar la nave de la Federación. Era el jefe del Instituto de Investigación de Robos Sincronizados, por lo que hackear este canal de comunicación fue un asunto trivial para él. Su aeronave llegó pronto y fue recibido calurosamente por todos en la nave. Quería que Dio y Ayaba le demostraran la sincronización. Ayaba todavía no sabía quién era él, así que él y Mayu se presentaron personalmente. Como se mencionó, él fue quien desarrolló la tecnología de sincronización y fue el maestro de Vera, pero Vera fue quien creó la máquina para ayudar a completar la sincronización. La máquina experimental de sincronización se activó y Ayaba y Dio se sincronizaron durante los 6 minutos máximos. Cuando la sincronización terminó, Dio fue a encontrarse con Ayaba en privado. Durante el proceso, Dio se dio cuenta de que Ayaba había mentido sobre haber conocido a Hina en la isla. Ayaba lo admitió, pero dijo que no le quedaba esperanza porque la Hina que conocía ya no existía. Dio ahora entendió la razón de su abatimiento y comenzó a criticar a Ayaba por ser débil. Ayaba, irritada por las palabras de Dio, sacó el tema con la hermana de Dio para vengarse. Terminaron peleándose, obligando a sus compañeros de equipo a intervenir y separarlos. Luego los obligaron a encerrarlos en una sala de detención para que se calmaran. Más tarde el profesor vino a encontrarlos y creyó completamente que Ayaba venía del pasado. Su hipótesis era similar a la investigación sobre el mecanismo de sincronización. Aunque la gente inicialmente dijo que era absurdo, finalmente se volvió factible. El profesor ahora anunció que la tecnología de sincronización aún no se había difundido ampliamente porque todavía carecía de evidencia convincente. También reveló que la República actualmente tenía el potencial de desarrollar esta tecnología porque uno de sus estudiantes, quien también era compañero de clase de Viera, había desertado a la República. Su nombre era Han y acababa de revisar la misión de la supervisora. Han le informó que solo tenía una última oportunidad para destruir la nave de la República, ya que los superiores no podían aceptar más fracasos. Alfred había informado al equipo sobre el plan próximo, pero la supervisora dijo que ella era la líder de esta misión. B-san le había preguntado a Hina sobre cómo los contactó, y ella mintió diciendo que había enviado una señal en secreto desde el robot de Ayaba, pero solo logró hacerlo porque unos minutos después vinieron los demás a llevarse a Ayaba, y ella solo pudo escapar. B-san tentativamente le creyó y se fue a llevar a cabo la misión. Ayaba y Dio ya habían oído sobre el ataque inminente y fueron liberados para unirse a la batalla. El comandante no estaba seguro de permitirles sincronizarse en este estado. Pero cuando fueron a la batalla, ambos dejaron temporalmente a un lado sus rencores personales para centrarse en la lucha. La sincronización aún fue fluida y ambos se posicionaron para derribar misiles mientras esperaban que la nave recargara energía para el escudo. Después de la primera oleada de misiles, B-san, sintiéndose resentido hacia Ayaba, lo apuntó para desatar el fuego. Dio quería ir a apoyar, pero fue bloqueado por el comandante enemigo y Alfred. El hecho de que ambos no pudieron reducir suficientes misiles hizo que el escudo fallara en bloquear todo, y el avión del científico fue alcanzado. Aunque herido, lo ocultó de todos y afirmó que estaba bien. El enemigo continuó lanzando misiles y no sabían cuántos misiles tenían para disparar continuamente así. De repente, el lado de Ayaba se dio cuenta de que el enemigo estaba demorando hasta que terminara la sincronización, y de hecho, el científico Han había predicho que el tiempo máximo de sincronización era de 6 minutos, y ahora solo les quedaba poco más de 1 minuto. Dio y Ayaba discutieron nuevamente en medio de la batalla, pero su discusión se convirtió en motivación para ambos de esforzarse más para no perder frente al otro. Lograron eliminar todos los misiles, pero solo quedaban unos segundos. Sorprendentemente, incluso después de que el tiempo límite había pasado, la sincronización seguía activa, sorprendiendo a todos. El otro bando pensó que era solo un error de cálculo, pero cuando el tiempo superó los 7 minutos, la supervisora se sorprendió tanto que no notó que Dio se acercaba. Dio destruyó su robot antes de que terminara el tiempo de sincronización. Por suerte, el robot no explotó, así que Alfred logró rescatarla a tiempo. Luego se retiraron. El científico, al ver que el mejor resultado de ambos alcanzó más de 8 minutos, pudo descansar tranquilo y cerrar los ojos. Luego, fue llevado para el entierro. El comandante del lado de la República también fue reemplazado, en otras palabras, despedido. La República luego envió más refuerzos y la persona que vino a reforzarlos esta vez no fue otra que el padre de Hina. Al día siguiente se celebró el funeral del científico y el padre de Dio también asistió.
Ese día Dio, Ayaba y Mayu tuvieron un día libre para salir. Muchas personas vinieron y les pidieron que compraran cosas cuando salieron. La lista se extendía por millas. Cuando los tres partieron, el comandante vino a encontrarse con el general y les permitió continuar con la investigación de sincronización, pero quería verificar una vez para ver los resultados.